man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Conferencias de Neville Goddard, La matriz del universo, 13 de julio de 1965. El tema de esta noche es la matriz del universo. Tú y yo estamos llamados a experimentar las Escrituras. Cada palabra de las Escrituras es verdad, cada palabra. Sé que los grandes eruditos del mundo lo ven como un mito y dicen que toda la historia es simplemente un mito. Te digo que es verdad. Cada palabra es verdad. Esta noche tomaremos dos palabras de la Escritura. Una palabra de las Escrituras no es necesariamente una palabra, es un pensamiento que podría tomar 50 palabras para expresar. Puedes decir, Jesús lloró. Ahora hay dos palabras, pero eso se llama una palabra. Toma cualquier pasaje y cuando llegue al final del pensamiento y esté claro, eso se considera una palabra en las Escrituras. Así que se nos dice que no alteremos las palabras, déjalas tal como están, y cuando madures espiritualmente, experimentarás la palabra y serás testigo de la verdad de la palabra de Dios. Así que tomemos dos palabras. Volvamos al segundo capítulo del libro de Génesis. Y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y se durmió. Entonces se nos dice que mientras estaba en este sueño profundo, algo le fue quitado y de ese algo se formó una mujer. Eso es lo que se nos dice. Una mujer salió del hombre. Fue llamada mujer porque salió del hombre. Y luego se le dijo al hombre que dejara al padre y a la madre y se uniera a la mujer y se convirtieran en una sola persona. Ahora, aquí hay una palabra, hay un pensamiento claro. Todos los eruditos del mundo creen que es solo una pequeña historia simple, que es un mito, contada y registrada en las Escrituras para ayudar de alguna manera a la mente y enfocarla, por así decirlo. Supón que te dijera que eso es literalmente cierto, y esta noche espero explicar lo que quiero decir con ser literalmente cierto. No tiene ningún sentido en absoluto, ¿verdad? Ahora tomaremos otra palabra del segundo capítulo del libro de Génesis y tomaremos una del capítulo 54 del libro de Isaías y los uniremos. Tu Hacedor es tu esposo, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel es vuestro Redentor, el Dios de toda la tierra es llamado. Por un breve momento, solo un breve momento, te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Con sobreabundancia de ira, escondí por un momento mi rostro de ti, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Ahora se nos dice, en el volumen del libro está escrito acerca de mí. Salmo 47. Bueno, el lector y cualquiera que lea el libro, tal como lo lee, está escrito sobre ti. Así que todos los presentes aquí, este volumen del libro se trata de ustedes. Entonces, independientemente de tu sexo actual ahora, tu Hacedor es tu esposo. Independientemente del sexo, aquí todos son la esposa, la novia de Dios. ¿Puede eso ser verdad? Todos son verdaderamente la mujer llamada Eva en las Escrituras. ¿Hay alguien aquí, diría yo, capaz de testificar de la verdad de eso? Puedo testificarlo, pero preferiría llamar a otro testigo. Y así, el otro testigo al que llamo está aquí esta noche con nosotros. Cuando abrí mis conferencias el otoño pasado, les pedí que compartieran conmigo sus experiencias, porque nada me emociona más
que cuando tienes una meta y aplicas esta técnica y logras tus objetivos en este mundo, ya sea un aumento de los negocios, un aumento de las finanzas, la solución de algún problema en el hogar, algún problema familiar, todas estas cosas me emocionan, pero nada me emociona comparable a lo que es dar testimonio de la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien viene aquí y tiene una experiencia de esta naturaleza y es lo suficientemente grande como para compartir conmigo esa experiencia para que yo a su vez pueda compartirla contigo, nada me emociona más que eso. Ahora déjame contarte una historia que me contó en una carta el pasado martes por la noche. Cuando llegué a casa, tenía la carta conmigo y antes de retirarme a dormir la leí. No puedo decirte mi emoción. Sé que él, el que tuvo la experiencia, ahora está en shock espiritual, así como yo estuve en shock espiritual y sigo así desde 1959. Porque cuando estas cosas te pasan, no eres la misma persona. No eres el ser que tus amigos creen que eres. Algo completamente diferente ha sucedido. Caminas como si fueras la misma persona, pero no eres la misma persona. No puedes ser la misma persona. Así que sé que ahora estás realmente en un shock espiritual. Déjame que te cuente la historia. Recuerda los dos pasajes, uno de Génesis y otro de Isaías. Aquí, una mujer sale de un hombre, y usted puede pensar que un hombre es esta cosita que está delante de usted. Este no es el hombre del que se habla en Génesis. Ese hombre del que se habla en Génesis es Dios. No hay nada más que Dios. El verdadero hombre es Dios, y Dios es hombre. Me refiero a una persona que se impone un sueño profundo, y mientras ese sueño está en marcha, viene una emanación de Dios. Su emanación sigue siendo su esposa hasta que el sueño de la muerte haya pasado. Y él no puede dejarla. Sale con un propósito creativo y él se une a ella. Y cuando la muerte ha llegado a su fin y despierta de su largo sueño autoimpuesto, no son dos, son uno. Él se une a ella y se convierten en un solo ser, el mismo Dios, solo que infinitamente mayor por la experiencia que el sueño autoimpuesto le ayudó a realizar. Esto es lo que escribe. Él dijo: estaba acostado en mi cama en un semitrance y luego me permití caer en un estado más profundo de mi propio ser. Entonces, de repente, como un relámpago, hice un viaje que parecía 1.000.000 de millas y descubrí que yo, mi mismo ser, soy la matriz del universo. Se descubrió a sí mismo como la matriz del universo. La matriz de un universo que abarca el universo, lo envuelve. Que yo era eso, la matriz, él dijo. Utilicé la palabra en este sentido. Contenía un elemento femenino del que nunca antes había sido consciente en ningún sentido de la palabra. Descubrí que el acto sexual en la Tierra es más denso y grosero en comparación con este acto creativo en estas intensidades más altas. En realidad, yo era la función creativa en sí. No puedo describirlo, dijo. El término más cercano que podría usar sería autocontemplación. Pero, dijo él, eso es completamente inadecuado, porque no toma en consideración estas increíbles intensidades frente a las cuales el acto sexual en la Tierra sería como un par de babosas fuera de temporada. De hecho, experimenté ese acto creativo como el útero del universo. Y también descubrí los fantásticos niveles de intensidades. Vi innumerables vórtices. Los vórtices por los que estamos clavados a nuestros cuerpos. Pero aparte de eso, vórtices que atiborran la creación. Infinitos vórtices que atiborran la creación. Un vórtice como acto imaginal. Todos estos vórtices. La imaginación en acción. Vi estos vórtices acumulando densidad para volverse evidentes a los sentidos. Él dijo: vi muchas otras cosas que no puedo describir, por la sencilla razón de que no existen tales palabras para describirlas. Vi muchas cosas que no puedo recordar. Siento como si debo haber sido un viajero que se mueve rápidamente a través de una tierra extranjera y, a mi regreso,
solo trae lo más destacado. Por más que puedo y lo hago, este recuerdo se me escapa y sin embargo se cuela, de vez en cuando regresa más y descubro que experimenté más de lo que me había dado cuenta. Ahora, aquí hay alguien que puede pararse ante todo el vasto mundo y decir: puedo testificar de la verdad de esa declaración en el capítulo 54 de Isaías. Mi Hacedor es mi esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel es mi Redentor. Ahora puedo prometerle por esa experiencia que conocerá ese acto de redención, como se nos da en el segundo capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Describe, en primer lugar, a Adán y Eva, y luego se aparta de la palabra Eva y ahora la llama mujer, tal como lo hacemos en el capítulo 2 del Génesis. Él dijo: la mujer será salva por el nacimiento del niño. Aquí se me dice en Isaías que te abandoné solo por un breve intervalo. Solo un corto y breve tiempo escondí mi rostro de ti, pero yo te redimiré. Y aquí está el hombre genérico, todo este vasto mundo, el vientre de Dios. He aquí un hombre normal, que no se avergüenza de hacer la confesión impresa de la experiencia de ser la novia de Dios. Pero esta novia de Dios, al final, solo es Dios, porque Él se une a ella, y cuando despierta, solo está Dios, infinitamente mayor de lo que era antes de ese acto, porque se une a su novia y se convierten en una sola persona. Ahora, la palabra traducida como esposo, en este pasaje de Isaías, tu hacedor es tu esposo, búscala en tu concordancia, también significa soñador, persona. Tu hacedor es tu soñador. Me está soñando, y cuando despierta, yo soy él. Él me está soñando, yo lo vi. Vi al soñador y supe que me estaba soñando. Pero qué belleza, qué resplandor, qué fuerza de carácter en el rostro de ese soñador, en profundo estado de sueño, sentado en posición de loto, y ahí estoy yo mirándolo. Y de repente me miro a mí mismo. Pero nunca me había visto con tanta fuerza de carácter, con tanta belleza de forma, con tanta luminosidad. Entonces, podrías mejorar la belleza de ese soñador. Él te está soñando. ¿Quién? Mi esposo. Entonces, si él es mi marido, pues bien, yo debo ser su novia. No me avergüenzo de decir que soy su novia, y aquí estoy, un hombre, padre de hijos. Sin embargo, el espíritu de este ser que lleva este vestido, que es solo un vestido, es la emanación. Soy su emanación, pero soy su esposa hasta que el sueño de la muerte haya pasado. Cuando la muerte ha pasado y él despierta del gran sueño autoimpuesto, yo soy él. Así que los eruditos se ríen y ahora piensan que todo esto es completamente loco. ¿Cómo podría esta historia tal como se cuenta en Génesis ser real? No tiene lugar en este nivel en absoluto. Pero él vio estas intensidades, vio estos vórtices. Si nunca los has visto, no puedes apreciarlo. Hoy, vi en los artículos que 2 científicos acaban, según afirman, de llevar a buen término la gran tarea que Einstein se impuso, la unificación del gran campo. Que todo está siendo unificado, que ahora todo tiene sentido, la teoría del campo unificado. Sienten que lo han encontrado, todo girando en su órbita dentro del átomo, pero todo. Nada es estacionario, todo vivo y todo unificado y todo con una razón, así lo afirman. Mi amigo lo vio el mundo entero girando, innumerables vórtices, y cada acto imaginal es un vórtice. Y aquí está acumulando densidad para que pueda hacer su aparición a los sentidos en este mundo. Así que pienso en ti e imagino cualquier cosa en este mundo sobre ti, y con ese acto pongo en movimiento un vórtice. El vórtice en este mundo está acumulando densidad para hacerse evidente al mundo. Así que te traigo ante los ojos de mi mente a ti o a otros y te imagino como me gustaría que fueras. Luego trato de descubrir cómo lo puse en movimiento,
especulando, experimentando, y encontré una cosita que compartiré con ustedes y la encontrarán muy, muy exitosa. Se nos dice que, para darle vida, sopló en él. Bueno, si respiro en algo, puedes pensar que estoy exhalando, ¿no? Es todo lo contrario. Sopló en él y se convirtió en algo vivo, un alma viviente. Pero no es respirar algo fuera de sí mismo, porque Dios no puede salir de sí mismo. Es la inhalación en la que respiras. No exhalas, inhalas. Así que piensas en alguien y te pones a trabajar hasta un cierto estado, al igual que el acto creativo, y cuando lo llevas a un cierto tono dentro de ti, entonces una inhalación profunda. En ese momento, cada átomo de tu cuerpo se estremece y sientes como si algo hubiera salido de ti. Entonces conocerás las palabras: alguien me ha tocado, porque veo que ha salido virtud de mí. Lucas 8:46. Algo vivo parece salir en ese momento cuando lo llevas directamente a cierto punto y luego, con una inhalación profunda, explotas todo tu cuerpo. Ahora, ¿qué haces después de eso? Nada. Eso es una autoimpregnación. No hay nada. Como él vio, nada más que él mismo. Él era el útero del universo. Todas estas cosas las vio suceder aquí y todo el aquí estaba contenido dentro de sí mismo. Entonces, ¿a dónde podría ir? No puede salir de sí mismo. Entonces, Blake dijo: todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Entonces, aquí, lo miras y respiras con cierto ritmo. Pruébalo, experimenta, no te cuesta nada. Luego, cuando alcanzas un cierto vértice de intensidad, al igual que un acto creativo, esa explosión es desde adentro. Inhalas profundamente. Esa inhalación profunda explota todo tu cuerpo y todo hormiguea. Y no tienes ganas, como un acto creativo, de repetirlo. Está hecho. Y al igual que un acto creativo, lo dejas tal como está, porque eso es un embarazo ahora. Deja que se desarrolle a su manera maravillosa. No puedes hacer nada al respecto. Inténtalo, pruébalo así, porque así es como funciona. Pero aquí está este hombre, un hombre normal, un hombre inteligente, un hombre exitoso, con esta experiencia. Y puedo decirles que estas experiencias pertenecen a una región que es mucho más profunda y mucho más real y vital que la que habita el intelecto. Por eso, la experiencia permanece indestructible por todos los argumentos intelectuales y críticas del mundo. Esta noche, en su conmoción espiritual, no hay gran erudito en el mundo que pueda persuadirlo de que eso fue una alucinación. Cuando tengas estas experiencias, puedo decirte, y están confirmadas por la palabra de Dios en las Escrituras, y te acabo de mostrar los 2 pasajes que te lo confirman. Todos los argumentos, déjalos venir, no harán ninguna diferencia en absoluto. En su estado actual de conmoción espiritual, ¿cómo se nos dice? ¿Cómo puede ser esto, ya que no conozco varón? Lucas 1:34. Bueno, él se encontró a sí mismo como el útero del universo, como la matriz de este, porque el hombre es ese hombre del que se habla en Génesis, y ese hombre es Dios. Ahora escucha estas palabras del capítulo 8 del libro de los Salmos. Cuando contemplo tus cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que te preocupes por él. Le hiciste poco menos que Dios. Si tienes una versión King James de la Biblia, dirá: lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pero la palabra traducida ángeles en la versión King James es la palabra hebrea Elohim. En ningún otro pasaje de toda la Biblia se traduce de otra manera que no sea Dios. Es la primera vez que aparece en la Biblia, en el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios es Elohim. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen.
Esa palabra Dios es Elohim. El traductor llega al capítulo 8 del libro de los Salmos y ve la misma palabra, escrita de la misma manera, Elohim. Pero no puede creer, o ellos no pueden creer, de la grandeza que es el hombre. Porque las palabras dicen, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y no pueden creer ni por un segundo que es Dios por lo que dicen ángeles. No tiene nada que ver con los ángeles, todo tiene que ver con Dios. Dios se impuso una restricción a sí mismo, por lo que es un poco menos que él mismo. Ese es el hombre. Así que este es ese estado profundo llamado hombre, el sueño de Dios, con un propósito creativo. Entonces, este es el hombre que es Dios, que es el esposo del cual sale la emanación, como una matriz. Así que vas a crear, y esa matriz es la matriz del universo. Contiene el todo dentro de él, no hay nada fuera de él. Se apega a ella, se enamora de su propia emanación. Y su emanación es su esposa, su novia, hasta que pasa el sueño de la muerte. Cuando despierta, él y eso son uno, no son dos. Entonces, en aquel día, el Señor es uno y su nombre uno, no dos. Zacarías 14:9. Y así llevas su nombre, y ese nombre, llámalo por cualquier nombre. El nombre es Yo Soy. Éxodo 3:14. Así que de ninguna manera podrías perturbar esta experiencia de este hombre, como tampoco podrías tomar al hablante y perturbar cualquier experiencia que haya tenido. Porque cuando tienes estas experiencias, es simplemente algo completamente diferente. Es la verdad no modificada por la mente conceptual. No puedo razonar con eso. Está fuera de esta cosa por completo. Así que cuando ves, si tienes esta experiencia y la tendrás, y te ves a ti mismo en profunda meditación, tan profundo que nunca podrías despertarlo, es tan profundo y te estás mirando a ti mismo. Entonces se te dice, tu hacedor es tu marido, y la palabra marido es soñador. Vi al soñador y se parecía a mí, entonces entenderás las palabras. No se manifiesta ahora lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Cuando Él se manifieste como tú. Y luego ves a este ser con innumerables facetas, y, sin embargo, es solo una, porque esta una las contiene todas. Todos estos vórtices estaban contenidos dentro de sí mismo, y Él era el útero del universo. Y cada acto imaginal de un hombre es un vórtice, y cada vórtice, que es un acto imaginal, acumula densidad con un solo propósito, volverse aparente a los sentidos. Entonces, puede tomar un poco de tiempo y no reconocer su propia cosecha cuando aparece porque no recuerda lo que hizo en un momento de inactividad. ¿No te gustó ese o no te gustó lo otro? O reaccionaste al periódico de la mañana, luego seguiste con sus asuntos y quedó completamente olvidado y lo que hiciste en ese breve intervalo de lectura del periódico, o leyendo el correo de la mañana, cuando llegó y reaccionaste a la carta. Y antes de contestar la carta, la respondiste mentalmente. Puedes modificarlo cuando te sientas a escribir la carta de respuesta, pero antes de eso, al leer la carta, estás reaccionando. Cada reacción es un acto imaginal, y todos estos están acumulando densidad con el propósito de volverse aparentes en el mundo de los sentidos. Pero aquí están las intensidades más altas. Él dijo, en realidad experimenté el acto creativo. Bueno, ¿te imaginas la emoción? Sé lo que ha tenido, porque conozco la emoción. ¡Qué emoción! Por supuesto, nunca tuve el uso de palabras como él, para comparar el acto sexual terrenal con un par de babosas fuera de temporada. También se trata de eso. Solo imagina dos babosas que no están de humor. Incluso si están de humor, imagínense las babosas. Pero están fuera de temporada. Dos babosas que están fuera de temporada. Y eso es exactamente, si quieres compararlo, este acto creativo en intensidades más altas
con el acto físico más intenso. El acto físico es simplemente un par de babosas fuera de temporada. Eso es lo que está reservado para todos. Pero somos nosotros mismos los que nos impusimos esto a nosotros mismos. Así que cuando se nos dice que Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, es decir, el hombre genérico, el neumana o aliento de vida es para sí mismo. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Así que eso es Dios en el hombre. Entonces, en ese estado viene el sueño y el sueño es su matriz. Tiene que crear. Y aquí hay un hombre que realmente ha tenido la experiencia y usa la palabra deliberadamente, porque eso es lo que mujer realmente significa en el verdadero sentido de la palabra. Isha. Ish viene primero y significa hombre, e Isha en hebreo lo llaman mujer. Que todo lo que tienes allí es una pequeña A que falta a la palabra. Es la matriz del hombre. Eso es lo que realmente es. Eso es realmente la mujer, el útero del hombre. Así saca su matriz. De sí mismo saca la matriz y entra en su propio ser y lo conoce y crea. Y para sentir ese acto creativo en altas intensidades, bueno, no puedes encontrar ninguna analogía en la tierra que puedas usar que sugiera vagamente la emoción que sientes cuando sucede. Pero hasta que suceda, les digo que cada palabra de las Escrituras es verdad. Y esta noche, en esta reunión aquí con nosotros, hay un hombre que puede pararse en la presencia de todo el vasto mundo y decir, ese pasaje en el 2 capítulo de Génesis es verdadero. Lo experimenté. Ese pasaje en el capítulo 54 de Isaías es cierto. Así que le prometo que él también permanecerá, porque la promesa es que el Santo de Israel es tu Redentor, y él te redime a ti, la mujer, porque él es el vientre ahora. Él sabe que es la matriz del universo, y la matriz, o mujer, es redimida por el nacimiento del niño. Timoteo 2:15. Esa es la verdadera traducción del griego original. Pero, de nuevo, nuestros traductores no se atreven a creer que así es como se redime el hombre, por lo que dicen que la mujer se redime al tener hijos. No tiene nada que ver con tener hijos. Es el nacimiento del niño, el niño Cristo. Así que cada uno es el vientre de Dios. Entonces, parado frente a ti, yo soy un hombre. Cada átomo de mi ser es masculino. Nunca he conocido ninguna otra sensación en el mundo físico. Pero la sensación de que habla, sí, en el mundo espiritual. Sentir y saber que eres el vientre de Dios y que verdaderamente eres el mismo ser que es tu esposo y así creas. Y entonces sé cuán cierta es su experiencia. Puedo prometerle que, habiendo tenido esa experiencia, está a punto de ser redimido, y lo es al dar a luz al niño, porque así es como el hombre es redimido. Cada uno tiene que dar a luz al niño, porque cada uno es el vientre de Dios. Es solo una señal de lo que realmente ha hecho que ahora, de manera misericordiosa, permanece oculto para él. Como se le dice, se llama solo un momento en el capítulo 54 de Isaías. Por un breve momento te desamparé. De nuevo, por un momento escondí mi rostro de ti, solo por un momento. Pero ese momento, en nuestra medida de tiempo, es de 6,000 años. 6,000 años fue su momento cuando nos hizo pasar por todos los hornos de aflicción y luego nos redimió, haciéndonos dar a luz su acto creador, y ese fue el niño Jesús. Para entonces nos convertimos en una sola carne, nos convertimos en una sola persona, nos convertimos en un solo ser. Y luego te quitas la prenda que te pusiste para dormir, y cuando nos quitamos la ropa después de dar a luz al niño, no nos ponemos más ropa de dormir. Eres uno con el infinito, uno con Dios, y ves que todo es perfecto, que todo está ordenado. Entonces aquí puedes decirles a todos, en el momento en que imaginan que ponen en movimiento un vórtice, y que el vórtice ha sido liberado por su acto imaginario y está acumulando densidad. Puede tomar un poco de tiempo,
y cuando reúne suficiente densidad para volverse evidente a los sentidos, tú, que lo diste a luz, ni siquiera lo reconoces. Déjame contarte una historia muy vívida. Ocurrió ayer. Fui y miré por la ventana de mi apartamento. Vivo en el segundo piso, un apartamento dúplex. Mirando hacia una pequeña calle lateral, vi un automóvil que venía rápidamente, dobló hacia nuestra calle. Nuestra calle es un pequeño intervalo muy corto, solo corre una pequeña cuadra desde Sunset Boulevard hasta Phyllis Avenue. Esta señora dobló y vio un espacio de estacionamiento en el lado izquierdo. Bueno, en el lado izquierdo de la calle están todos estacionados en diagonal. Ella viene en esta dirección y un hombre viene bajando en sentido contrario también en esta dirección. Él vio el espacio para estacionar que estaba desde su mismo lado y esta primera mujer la cortó justo enfrente. Pero nunca podría hacerlo de esa manera, porque estaba en diagonal totalmente en contra de la dirección a la que ella venía. Casi provoca un accidente. Pero ella giró justo frente a él y entonces ella le dijo algo, lo que no pude escuchar. Yo estaba en mi casa y él sin duda también le respondió. Así que retrocedió y pasó por el lado de ella y bajó por Phyllis y se devolvió hacia Doheny Saint. Ella sabía que no podía entrar en ese ángulo, así que estaba luchando. Retrocedió y retrocedió y retrocedió y finalmente salió por completo y luego retrocedió nuevamente. Entonces, una mujer en otro automóvil está bajando ahora y ve el lugar abierto y entra directamente en él. Pero ella toca la bocina y luego salta de su auto y se estaba tirando el cabello. Estaba tan enojada con esta señora que entró. La otra señora se estacionó y se bajó de su coche. Puedo verla ahora con el cabello pelirrojo llameante y vestía un trajecito de camarera. Y estoy bastante seguro de que trabaja en el Cock and Ball. Creo que me ha atendido allí porque vamos bastante a menudo y estoy bastante seguro de que la he visto allí. Pero esta entró con bastante normalidad y estacionó el auto. Las dos se tiraban sus palabrotas. La camarera se limitó a mirarla, cerró la puerta de un portazo, la saludó con la mano y siguió caminando hasta Sunset. Y esta otra se fue quemada más allá de toda medida. Sabía que había hecho algo incorrecto en primer lugar, pero ahora, ¿realmente sabe que ella puso eso en marcha? Obtuvo lo mejor del hombre, pero no lo mejor de la mujer. Lo vi, estaba parado en la ventana y apenas podía creer lo que veía. Bueno, aquí había un acto imaginario acumulando densidad tan rápidamente que podía volverse evidente a los sentidos. Ahora, si no hubiera sucedido tan rápido y le hubiera sucedido a la misma señora, digamos, dentro de un mes, quizás nunca lo cuente, incluso si lo relata ahora. Puede que no sepa nada de la ley de causa y efecto y la causalidad es mental. Lo que ella vio, que manifestado en el exterior, estos estados sólidos y cristalizados son solo efectos que atestiguan nuestros propios actos imaginarios, porque aquí estaba esta respuesta perfecta a lo que había hecho. Tal vez ella no se dé cuenta, tal vez se vaya a casa y le diga a esta horrible pelirroja que le hizo algo horrible y nunca mencione el hecho de lo que le hizo al hombre. Siempre es lo que me hizo el otro tipo. Así que digo, cada acto imaginal en este mundo está acumulando, como él lo vio tan claramente, acumulando densidad. Y me dijo en su carta, aquí mismo en la tierra, que contengo dentro de mí. Él no estaba fuera de la tierra, lo vio juntarse en la tierra, todos estos vórtices en la tierra que, dijo, contengo dentro de mí. Hasta ese mismo final, él seguía siendo la matriz del universo, y todo el vasto mundo y los mundos estaban contenidos dentro de la matriz, y es la matriz del universo. No se avergonzaba de admitir que, siendo un hombre, por primera vez tenía conocimiento de que había un elemento femenino que nunca antes había experimentado, y experimentó el acto creativo en las más altas intensidades. Entonces, su analogía fue hermosa. Para compararla con cualquier cosa aquí, el acto creativo, bueno, la verdad no se puede. Lo que sacó de la bolsa para usarlo como una analogía creo que es muy gráfico si haces una imagen mental de un par de babosas fuera de temporada, porque aquí está esta historia de la matriz del universo. Tú lo eres. No te avergüences de admitirlo.
ya sea que estés avergonzado o no, eres la novia de Dios. Entonces, el libro llega a su fin. Lo lees al final del Apocalipsis. Y vi la nueva Jerusalén, ataviada como una novia, que descendía del cielo para su novio. Apocalipsis 21:2. La nueva Jerusalén, el final mismo del libro. Hay 66 libros en la Biblia, y al final, cuando todo está hecho, ella se adorna como una novia y desciende de los cielos por su novio. Y así se vuelven uno, ya no son dos. En este mundo tenemos sombras de él. En el mundo occidental, una niña renuncia a su nombre y toma el nombre de su esposo. Así que ella se convierte a partir de ese momento en que mientras siga siendo esposa, lleva su nombre. Pero eso no es lo suficientemente cerca. Al final, llevarás su nombre, pero serás el ser mismo. No seréis dos, solo uno, y ese uno es Dios. Entonces, ninguno se perderá, ni uno en mi santo monte. Todos serán redimidos por el Santo de Israel. El Dios de todo el mundo es llamado. Si estos pequeños momentos parecen difíciles y aterradores, regresa y lea la Escritura. Escondí mi rostro por un momento, y solo por un breve momento realmente te abandoné, pero te abandoné con un propósito. Parecemos perdidos, que a nadie le importa. Estoy siendo desposeído por falta de dinero. No puedo pagar mis cuentas y van a embargar las cosas que tengo. Y todas estas cosas, me siento abandonado. Y me dice que me abandonó y que me ama. Sí, me abandonó por un breve momento, pero parece tan largo. Pero ahora me está pidiendo que cree, que realmente cree. Soy una matriz creativa. Deja que la matriz cree y produzca todo tipo de cosas hermosas en este mundo. Pero al final, Él me redimirá. Él me redime por el nacimiento del niño. Cuando ese niño venga al mundo, conoceréis el misterio de Simeón. Él tomó al niño en sus manos y dijo, ahora deja que tu siervo se vaya conforme a tu palabra. Lucas 2:29. Él lo vio. Oyó hablar de este niño, pero no lo había visto. Y ahora que ve al niño Cristo, deja que tu siervo se vaya conforme a tu palabra. Como dijo Job, con el oído he oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Entonces ves exactamente lo que te fue anunciado, pero no lo podías creer. Gálatas 3:1. Yo, a mi edad de 100 y tantos años, cuando hace mucho que dejé de ser mujer, daré a luz un hijo. Y entonces ella se rió. Génesis 18:11. Pero el niño vino, porque no es un niño físico, es un niño espiritual. Siempre debemos pensar en Isaac, no como el resultado de la generación, sino de la formación de los no engendrados. Dios se forma a sí mismo. Dios es el ingénito o no engendrado. Se forma a sí mismo, el ingénito, llamado Melquisedec en las Escrituras, y entonces tú, su novia, darás a luz al no engendrado. Entonces lo sostienes en tus manos porque tú eres la novia. Eres un hombre en lo que a ti concierne, pero puedes decir, como el poeta, soy María y debo dar a luz a Cristo si quiero vivir en la bienaventuranza por ahora y para siempre. Blake tiene un pensamiento maravilloso sobre este ser llamado matriz. Lo llama la virginidad de la Virgen. Esto es lo que dijo. Lo que le han hecho a ella no lo puedes saber, y si le preguntas te jurará que es así. Ya sea bueno o malo, no hay nadie a quien culpar, nadie que se enorgullezca, nadie que se avergüence. No sabemos lo que nos están haciendo, pero al final lo sabemos. Así que si le preguntas el porqué de todo esto, no lo sabemos. ¿Por qué estoy haciendo todas estas cosas? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Por lo tanto, lo que se le ha hecho a ella no lo puedes saber. Si le preguntas, te jurará que es así. Pregúntale a ella, pregúntale a cualquiera, ellos no saben. Y sea para bien o para mal, no hay nadie a quien culpar, nadie que tome el orgullo, nadie puede afirmar que lo hizo, y nadie la avergüenza. Porque todo lo está haciendo tu marido, y
tu marido es tu hacedor, y tu hacedor es el Santo de Israel. Tu hacedor es Jehová. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Isaías 43:11. Entonces, el hombre se salva en ese momento en el tiempo cuando da a luz al niño. Ahora, entremos en el silencio. El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. La moneda del cielo. ¿Puede una firme persuasión de que una cosa es así hacer que la cosa sea así? Y el profeta respondió: todos los poetas creen que sí puede, y en épocas de imaginación, esta firme persuasión removió montañas, pero muchos no son capaces de una firme persuasión. Blake, Matrimonio del cielo y el infierno. Cada hombre está plenamente convencido de lo que piensa. Romanos 14:5. La convicción es un esfuerzo interno o intensa atención. Escuchar atentamente como si lo hubieras oído es evocar, es activar. Al escuchar, puedes oír lo que quieres oír y persuadir a aquellos que están más allá del rango del oído externo. Háblalo internamente solo en tu imaginación. Haz que tu conversación interna coincida con tu deseo cumplido. Lo que deseas escuchar afuera, debes escucharlo adentro. Acepta lo externo en lo interno y conviértete en alguien que solo escucha aquello que implica el cumplimiento de su deseo. Y todos los acontecimientos externos en el mundo se convertirán en un puente que te llevará a la realización objetiva de tu deseo. Tu conversación interna es perpetuamente escrita a tu alrededor en acontecimientos. Aprende a relacionar estos acontecimientos con tu conversación interna y te volverás autodidacta. Por conversación interna me refiero a aquellas conversaciones mentales que llevas contigo. Estos pueden ser inaudibles cuando estás despierto por los ruidos y distracciones del mundo externo de las apariencias, pero son audibles en profunda meditación y en sueños. Pero ya sean audibles o inaudibles, tú eres su autor y moldeas tu mundo en su semejanza. Hay un Dios en el cielo, y el cielo está dentro de ti, que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Daniel 2:28. Las conversaciones internas desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear un mundo inteligible para ti. Observa tu conversación interna porque es la causa de la acción futura. La conversación interna revela el estado de conciencia a través del cual observas al mundo. Haz que tu conversación interna coincida con tu deseo cumplido, porque tu conversación interna es manifestada alrededor tuyo, en acontecimientos. Si un hombre no ofende en palabra, este es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Miren, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también los barcos, aunque tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño hacia donde la inclinación del timonel lo desee.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren, cuán gran bosque se enciende con un fuego pequeño. Santiago 3. Todo el mundo manifestado está para mostrarnos el uso que hemos hecho de la palabra, el habla interna. Una observación acrítica de nuestra conversación interna nos revelará las ideas desde donde vemos el mundo. Las conversaciones internas reflejan nuestra imaginación, y nuestra imaginación refleja el estado con el cual está fusionada. Si el estado con el cual estamos fusionados es la causa del fenómeno de la vida, entonces estamos liberados de la carga de preguntarnos qué hacer, ya que no tenemos otra alternativa más que identificarnos a nosotros mismos con nuestro objetivo. Y dado que el estado con el cual nos identificamos se refleja en nuestra conversación interna, entonces para cambiar el estado con el cual estamos fusionados, debemos primero cambiar nuestras conversaciones internas. Son nuestras conversaciones internas las que hacen los hechos de mañana. Dejen la vieja naturaleza, el viejo hombre que es corrupto, y sean renovados en el espíritu de sus mentes. Vístanse del nuevo hombre, el cual es creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4. Nuestra mente, como nuestro estómago, es afinada por un cambio de comida. Quintillán. Detén toda la antigua conversación interna mecánica negativa y comienza una nueva conversación interna que sea positiva y constructiva desde las premisas del deseo cumplido. La conversación interna es el comienzo, la siembra de las semillas de la acción futura. Para determinar la acción, tú debes iniciar conscientemente y controlar tus conversaciones internas. Construye una oración que implique el cumplimiento de tu objetivo, tal como: tengo un ingreso grande, estable y confiable, consistente con integridad y beneficio mutuo. O estoy felizmente casado, soy querido, estoy contribuyendo al bien del mundo. Y repite tales oraciones una y otra vez hasta que seas internamente afectado por ellas. Nuestra conversación interna representa en varias formas el mundo en el que vivimos. En el principio era la palabra. Juan capítulo 1. Aquello que siembras cosecharás. Mira aquellos campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz, el silencio y la oscuridad lo sabían. Así es como nace el destino del hombre. Los finales son fieles a los orígenes. Aquellos que van en busca de amor solo hacen manifiesta su propia falta de amor. Y los faltos de amor nunca encuentran amor, solo los llenos de amor encuentran amor, y ellos nunca tienen que buscarlo. El hombre atrae lo que es. El arte de la vida es sostener el sentimiento del deseo cumplido y dejar que las cosas vengan a ti, no ir en busca de ellas o pensar que se escapan. Observe tu conversación interna y recuerda tu objetivo. ¿Estos coinciden? ¿Coincide tu conversación interna con lo que dirías audiblemente si tu deseo ya se hubiese cumplido? La conversación interna del individuo y las acciones atraen las condiciones de su vida. A través de una autoobservación acrítica de tus conversaciones internas, tú sabrás dónde estás en el mundo interno, y donde estás en el mundo interno es lo que eres en el mundo externo. Te vistes de nuevo hombre cuando el ideal y la conversación interna coinciden. Solo de esta manera puede nacer el nuevo hombre. La conversación interna madura en la oscuridad. Desde la oscuridad emana hacia la luz. La conversación interna correcta es la conversación que sería tuya si realizaras tu ideal. En otras palabras, es la conversación del deseo cumplido. Yo soy aquel. Hay dos dones que Dios le ha dado solamente al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos son la mente y el habla. Y el don de la mente y el habla son equivalentes a la inmortalidad. Si un hombre utiliza estos dones correctamente, no habrá ninguna diferencia entre él y los inmortales. Y cuando él deje su cuerpo,
La mente y el habla serán su guía, y por ellos será llevado a las tropas de los dioses y a las almas que han obtenido la dicha. Hermética, traducción de Walter Scott. Las circunstancias y condiciones de la vida son las conversaciones internas proyectadas afuera, sonido solidificado. El habla interna llama a los eventos a la existencia. En cada evento está el sonido creativo que es su vida y ser. Todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero se revela en su habla interna. Es su palabra, su vida. Intenta notar lo que te estás diciendo en este momento. ¿A qué pensamientos y sentimientos le estás dando tu consentimiento? Ellos serán perfectamente entretejidos en el tapiz de tu vida. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu conversación interna, porque la vida, dice Hermes, es la unión de la palabra y la mente. Cuando la imaginación coincide con tu habla interna sobre el deseo cumplido, entonces habrá un camino directo en ti, desde adentro hacia afuera, y lo externo reflejará instantáneamente lo que hay dentro de ti, y tú sabrás que la realidad es solo conversación interna actualizada. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago capítulo 1. Cada etapa del progreso del hombre está hecha por el ejercicio consciente de su imaginación, igualando su conversación interna a su deseo cumplido. Porque el hombre no los iguala perfectamente, los resultados son inciertos, cuando podrían ser perfectamente certeros. La persistente asunción del deseo cumplido es el medio por el cual se puede cumplir la intención. A medida que controlamos nuestra conversación interna, igualándola a nuestros deseos cumplidos, podemos dejar a un lado todos los otros procesos. Entonces podemos actuar simplemente por la clara imaginación e intención. Imaginamos el deseo cumplido y llevamos conversaciones mentales desde esa premisa. A través de la conversación interna controlada desde las premisas del deseo cumplido, ocurren los aparentes milagros. El futuro se convierte en el presente y se revela a sí mismo en nuestra habla interna. Ser sostenido por el habla interna del deseo cumplido es estar seguramente anclado en la vida. Nuestras vidas pueden parecer ser destruidas por los eventos, pero nunca serán destruidas mientras mantengamos la conversación interna de nuestro deseo cumplido. Toda la felicidad depende del voluntario uso activo de la imaginación para construir y afirmar internamente que somos lo que queremos ser. Nos igualamos a nuestros ideales al recordar constantemente nuestro objetivo e identificarnos con él. Nos fusionamos con nuestro objetivo al ocupar frecuentemente el sentimiento del deseo cumplido. Es la frecuencia, la ocupación habitual, el secreto del éxito. Cuanto más seguido lo hagamos, más natural será. La fantasía ensambla, la continua imaginación fusiona. Es posible resolver cada situación con el uso apropiado de la imaginación. Nuestra tarea es obtener la oración correcta, la que implica que nuestro deseo ya fue realizado, y encender nuestra imaginación con él. Todo esto está íntimamente conectado con el misterio de la pequeña voz silenciosa. La conversación interna revela las actividades de la imaginación, actividades que son la causa de las circunstancias de la vida. Como regla, el hombre es totalmente inconsciente de su conversación interna, y por lo tanto se ve a sí mismo, no como la causa, sino como la víctima de las circunstancias. Para crear conscientemente las circunstancias, el hombre debe dirigir conscientemente su habla interna, igualando su pequeña voz silenciosa a su deseo cumplido. Él llama a las cosas que no existen, como si existieran. Romanos capítulo 4. La conversación interna correcta es esencial. Es el arte más grandioso. Es la forma de liberarse de la limitación a la libertad. La ignorancia de este arte ha hecho del mundo un campo de batalla,
y una penitenciaria donde solo se esperan sangre y sudor, cuando debería ser un lugar donde maravillarse y sorprenderse. La conversación interna correcta es el primer paso para convertirse en lo que quieres ser. El habla es una imagen de la mente y la mente es una imagen de Dios. Hermética, traducción de William Scott. En la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa se despertó con el sonido de una gran voz de autoridad hablando dentro de ella y diciéndole: debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar es desperdiciar, derrochar, gastar sin retorno. Invertir es gastar con un propósito por el cual se espera una ganancia. Esta revelación de mi esposa se refiere a la importancia del momento. Es sobre la transformación del momento. Lo que deseamos no yace en el futuro, sino nosotros mismos en este preciso momento. En cada momento de nuestras vidas nos enfrentamos con una elección infinita, lo que somos y lo que queremos ser. Y lo que queremos ser ya existe, pero para manifestarlo debemos igualar nuestras conversaciones internas y nuestras acciones con ello. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es solo lo que se hace ahora lo que cuenta. El momento presente no retrocede hacia el pasado, avanza hacia el futuro para confrontarnos, gastado o invertido. El pensamiento es la moneda del cielo. El dinero es su símbolo terrenal. Cada momento debe ser invertido, y nuestra conversación interna revela si estamos gastando o invirtiendo. Interésate más en lo que internamente estás diciendo ahora que en lo que has dicho, eligiendo sabiamente lo que pienses y lo que sientes ahora. Cada vez que nos sentimos incomprendidos, maltratados, abandonados, desconfiados, temerosos, estamos gastando nuestros pensamientos y gastando nuestro tiempo. Cada vez que asumimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. No podemos descuidar el momento con una conversación interna negativa y esperar retener el dominio de la vida. Delante de nosotros va el resultado de todo lo que aparentemente está detrás. El último momento no se ha ido, sino que está por venir. Mi palabra no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Las circunstancias de la vida son las palabras apagadas de tu conversación interna que las creó, la palabra hecha visible. Hermes dijo: la palabra es el Hijo, y la mente es el Padre de la palabra. No están separados uno del otro, ya que la vida es la unión de la palabra y la mente. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Sean imitadores de Dios, como hijos muy amados. Usemos nuestra conversación interna sabiamente para moldear el mundo externo en armonía con nuestro ideal. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. La boca de Dios es la mente del hombre. Alimenta a Dios solo con lo mejor. Todo lo que es de buen nombre, piensen en esas cosas. El momento presente es siempre precisamente adecuado para invertir, para hablar internamente la palabra correcta. La palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón, para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida. Tú eliges la vida y el bien y la bendición, al ser aquello que eliges. Solo los iguales se reconocen entre sí. Haz de tu habla interna una bendición y dará buen reporte. La ignorancia del hombre sobre el futuro es el resultado de su ignorancia sobre su conversación interna. Si el lector pregunta, ¿qué pasa si el habla interna permanece subjetiva y no logra encontrar un objeto para su amor? La respuesta es, no permanecerá subjetiva, por la simple razón de que el habla interna está siempre manifestándose a sí misma.
Lo que frustra y amarga y se convierte en la enfermedad que aflige a la humanidad es la ignorancia del hombre sobre el arte de igualar sus palabras internas a su deseo cumplido. El habla interna refleja la imaginación, y la imaginación es Cristo. Altera tu conversación interna y tu mundo perceptual cambiará. Cuando el habla interna y el deseo están en conflicto, el habla interna invariablemente gana. Porque el habla interna se manifiesta a sí misma, es fácil ver que, si se iguala al deseo, se realizará objetivamente. Si esto no fuera así, yo diría junto con Blake, antes matar a un niño en su cuna que alimentar deseos que no se ejecuten. Pero yo sé por experiencia que la lengua inflama la rueda de la creación.